Empezar compartiéndoles que uso lentes porque padezco astigmatismo. Este es un problema refractivo que me provoca visión borrosa y distorsionada. Sin lentes sufro fatiga visual, enrojecimiento y escozor de ojos, mareos, dolores de cabeza y otras cosas más, a veces hasta náuseas, por el sobreesfuerzo que mi sistema óptico debe hacer para enfocar las imágenes. El doctor me explicó que tardé demasiado tiempo en usar lentes para corregir mi visión, que esa tardanza más la suma de los años provocaron que el funcionamiento empeorara. Desde muy joven supe que algunas aspiraciones académicas o físicas estaban fuera de mi alcance por ello. Entre otras, y como simple ejemplo digo, la carrera militar y otras afines no estaban ya dentro de mis expectativas. Los médicos me explicaron: sin una buena visión, usted puede tener una realidad completa a la correcta. El hecho de que sus ojos no pueden enfocar bien distorsionan la realidad. Y por supuesto que eso es malo. Dije todo esto para compararlo con algo que creo es peor. Me refiero al astigmatismo espiritual. Estoy convencido que es más perjudicial que el físico, aunque la descripción es muy cerca. Desenfocamos lo que está frente a nuestros ojos espiritualmente y no somos capaces de ver la realidad. Nuestra visión física puede estar en su máxima expresión, pero nuestra sensatez en su mínima expresión cuando padecemos astigmatismo espiritual. En simple español, el refrán dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todo esto va a quedar muy demostrado en la historia de hoy, en donde veremos un rey y también su pueblo que han perdido por completo la sensatez. No son capaces de enfocar bien la realidad que está frente a ellos. Con emoción estudio este capítulo al pensar que hoy día, quizá y solo quizá, en nuestro derredor hay personas o habemos personas que también tenemos astigmatismo espiritual. Quizás una buena visión física, pero muy mala nuestra percepción espiritual. Hemos desenfocado tanto la realidad que la sensatez parece ya no acompañarnos. Como ejemplo diría, hombres que creemos que podemos vivir distantes de Dios, sin servirlo, sin comprometernos, y que porque los últimos 3 o 10 años nos ha ido bien a pesar de nuestra indiferencia, creemos que todo seguirá yendo bien. Eso es haber perdido la sensatez. 3 o 10 años es muy poco tiempo como para que usted saque conclusiones. La visión de su vida es borrosa. Tristemente, parece que solo usted o solo yo no nos percatamos de ello. Es muy probable que pronto sea demasiado tarde. También como ejemplo digo aquel joven que casi está aquí obligado. No tienen una relación con Dios. Su percepción de la vida es totalmente indiferente a las cosas espirituales. Lo que es peor,
su actitud puede estar bordeando la blasfemia, lo cual sería terrible porque no lo olviden, es un pecado imperdonable. Y como último ejemplo, como muestreo digo, aquellas mujeres que creyéndose algo porque han perdido el enfoque de sus vidas, el propósito de sus vidas ahora es distinto. Digo, en el club de lectura, esta semana encontramos que no hay más grande don y realización de una mujer que ser una madre amorosa y una amante esposa. La ironía es que algunas mujeres, viviendo en tan grande insensatez o desenfoque de su realidad, ahora se creen mujeres de negocios exitosas, ejecutivas, o lo que es peor, de repente creen que son modelos. Vaya estigmatismo el que están viviendo. Dije que con emoción comparo todo esto porque al final les comentaré que el astigmatismo tiene cura y también la falta de sensatez. Eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Astigmatismo Espiritual. Vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 6, vamos a leer el verso 8, 9 y 10. Por favor, cuando la cita encuentran, les ruego se pongan de pie para mayor reverencia a la lectura. Capítulo 6, segundo libro de los Reyes, vamos al versículo 8. Astigmatismo espiritual. ¿Listas sus Biblias? Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar a que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ministrarnos en Cristo Jesús, lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. El rey sirio estaba furioso. Sus incursiones militares contra Israel fracasaban una tras otra, como consecuencia de que el siervo de Dios, Eliseo, advertía el riesgo. Esto porque Dios se lo decía. Sediento de sangre, concluyó: acá tenemos un traidor, que cuando yo envío mi ejército, él también envía señales para que ellos eviten y esquiven los ataques. No había ningún traidor. Él juzgaba de esa forma porque él vivía en la traición. Los idólatras juzgan a otros en torno a su propia idolatría. Debió haber preguntado qué es lo que está pasando, pero tenía un juicio preconcebido. Estoy diciendo que los idólatras tienen un juicio preconcebido en su propia idolatría. En español nuestro también estoy diciendo que si usted o yo somos admiradores de una persona altiva, pues nosotros terminaremos siendo altivos. Porque en simple español, el león juzga por su propia condición. Como consejo extra entonces para mi vida, no debería yo sorprenderme de que otras personas me acusen, cuando esas personas no tienen ni fe, ni moral, ni principio alguno. Ellos tienen juicios preconcebidos respecto a mi vida porque ellos viven en ese entorno.
Ellos no pueden concebir un hombre fiel porque ellos no son fieles. Si alguien en un círculo de trabajo de pronto menciona la fidelidad como una virtud, no solo es increíble, es ridícula la virtud, porque ellos juzgan en honor a su condición de infidelidad. Si su esposo la cela injustamente, él muy probablemente la está juzgando porque o en su mente o en su vida práctica él no puede ser fiel. No estoy diciendo con esto que usted debe animarse y alegrarse de que su esposo la cele de forma injusta. Solo estoy diciendo que quizás es un consuelo para usted saber que él o ella le juzgan por su condición de idolatría. Si alguien dice que usted es un tonto por ser generoso, porque parte de su dinero lo ocupa para ayudar a otras personas, o porque es generoso en sus compromisos espirituales con su iglesia, no se sorprendan. Ellos jamás han sido generosos. Juzgan de acuerdo a sus principios o a su falta de principios. Para ellos, el diezmo es una tontería. Es normal. Es normal que quienes de ustedes jamás han tenido un compromiso espiritual con la iglesia se sientan desinteresados cuando mencionamos cosas como la que antes dije. En fin, como más ejemplos, ¿qué creen que dirán aquellos jóvenes en la universidad si uno de estos días a usted se le ocurre en el cafetín mientras están entre clase y clase, en el interludio, mientras todos platican, bromean, a usted se le ocurre decir que usted está orgulloso de ser virgen y que espera llegar así al matrimonio? Bueno, le pregunto, ¿tiene valor de decirlo? Aun cuando lo crea, aun cuando esté luchando por mantenerse virgen como hombre, estoy seguro que preferirá guardarse para usted dicho compromiso. Es que se burlarán de usted. Ellos viven en el desenfreno sexual, lo veneran. Los ídolos de ellos son personajes famosos que practican la promiscuidad. Pueden acostarse hasta con una escoba. Entonces, que de pronto usted hable de que está luchando sobre la virginidad, usted es un tonto, si es que no tiene problemas de identidad sexual para ellos. Bueno, tiempo atrás, para una chica, proclamar su virginidad le era honroso. Lo hacía con orgullo. Hoy día es para tontos. Dudo mucho que una chica quiera promocionar su santidad física. Y lo que es peor, pienso que algunas mujeres mayores en la iglesia del Señor son las que menos están ayudando a esas jóvenes a tener una visión espiritual, porque ellas como mujeres mayores padecen astigmatismo horrendo, creyéndose atractivas para otros que no son su marido. Como sea, regresemos a la historia. Alguien le dijo al profeta, alguien le dijo al rey que no era un traidor, sino que un profeta. Puedo escucharlo gritando.
La Biblia no lo dice, dije que yo puedo escucharlo gritando. ¿Y qué es eso de un profeta? Bueno, es alguien que tiene una íntima relación con Dios y Dios habla a él lo que está por venir. Cuando dije que puedo oírlo gritar preguntando qué es un profeta, lo dije con sarcasmo porque también creo que eso es lo que algunos oímos cuando pasamos más tiempo del que deberíamos tratando de ser cristianos con personas que no lo son. No estoy hablando de nuestro trabajo, estoy hablando de nuestro tiempo elegible. Y repito, cuando tratamos de ser cristianos, pasando más tiempo del que deberíamos con personas que no lo son. Ellos no entienden nada, su vocabulario, que por cierto cada día se distorsiona más, cada día es más borrosa su forma de hablar, porque cada día los frecuenta más a los que hablan distinto a usted. No se le ocurra hablar frente a ellos de misiones. Creerán que usted está hablando de alguna película y que usted se cree Rambo. Porque ellos no saben nada sobre eso, se burlarán. Ministerio no está en el léxico de esas personas. Piensan en el gobierno cuando usted dice voy a ir a mi ministerio. Pero yo no los estoy culpando. Ellos no saben nada del Señor, no saben nada de la filosofía del reino de Jesucristo. El problema es que usted y yo pasamos con ellos más tiempo del que deberíamos. El vocabulario de ellos es conversar sobre desenfreno sexual, clubes nocturnos, modas, de poner en su puesto al marido y cosas parecidas. Si ese es el vocabulario de ellos, hablar de servir al Señor, hablar de un ayuno o hablar de venir al culto a las 7 de la mañana en domingo, eso es ridículo. Si yo no conociera al Señor, si Él no hubiera puesto su gracia sobre mí, me hubiera mostrado cómo amar su palabra y sentir gozo en servirle, yo diría que todos los que se levantan de madrugada en domingo, cuando el clima es tan delicioso como ahora, están totalmente locos. ¿Por qué? Porque padecería astigmatismo espiritual. Yo desenfocaría la realidad y diría que todo esto es absurdo. Pero bueno, regresando a la historia, el rey sirio creyó que el asunto se iba a resolver capturando al profeta. Estoy preguntándole al rey, ¿y no se te ocurre que en lugar de capturarlo pudiste preguntarle? ¿Y cómo se le va a ocurrir eso a alguien que está fuera de la realidad? A alguien que vive en la insensatez. Estaba tan borrosa su visión. ¿Saben que mandó todo un ejército por un solo hombre? Yo creo que cualesquiera otros militares le habrían dicho, ¿pero por qué va a enviar al ejército para traer a un religioso que nunca se acompaña más que de un solo asistente? Es un hombre de palabras, no es un hombre de armas. ¿Por qué necesita todo ese contingente? Bueno, yo les tengo la respuesta. Porque él ha desenfocado por completo la realidad. Él vive en la insensatez, igual que algunos de nosotros a veces. Y el asunto de no poder enfocar es porque las cosas del espíritu se disciernen
espiritualmente. Algunos de ustedes ni siquiera pueden terminar la frase que acabo de decir. Hay otra cantidad de ustedes que en cuanto empecé la frase, la terminaron en sus mentes porque conocen el versículo. Otros de ustedes han desenfocado la realidad, su forma de vivir el evangelio, no disciernen, porque las cosas espirituales solo se pueden discernir espiritualmente. Podría yo aconsejar y animar toda la mañana a algunos chicos diciéndoles: no se enreden con personas que no aman a Dios, no hablan su idioma. Él puede parecer muy atractivo, ella puede tener un muy hermoso cuerpo, pueden ser muy populares, pero ellos no disciernen las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Si les digo eso a los que están aquí padeciendo astigmatismo, no me entenderán. Porque ellos no son capaces de discernir nada. Sin embargo, lo intentaré, insistiré. Los valores, los principios, la fe, la moral de esos chicos es distinta a aquellos que profesan la filosofía del reino. No pueden conciliar, no se enreden con ellos, terminarán tan insensatos como ellos. Usted como señorita terminará entregando su santidad física, terminará siendo el objeto sexual de ese hombre. Usted como hombre terminará siendo el títere de esa mujer. Años atrás se hablaba del abuso de hombres no cristianos hacia la mujer cristiana. Ahora le puedo decir que el índice de lo opuesto se acerca. Abuso de mujeres, a veces entre comillas cristianas, hacia hombres que perdieron la visión espiritual. Mujeres que acaban con el ministerio de sus parejas. Papás, yo me preocuparía que mis hijos compartan en círculos en donde el temor a Dios no es la prioridad. Dicen que los tiempos no han cambiado, pero yo creo que sí algunas costumbres. Los que tienen mi edad, si no han reparado en esto, quizás ahora lo hagan. Cuando usted y yo éramos jóvenes, no era tan fácil encontrar la perdición. Teníamos que esforzarnos para que llegara a nuestras manos. Yo creo que tuve cerca de mis ojos la primera revista pornográfica, creo, cuando estaba por graduarme, casi a los 17 años. Y no es que llegó a mis manos, sino que en el colegio se armó un escándalo porque los sacerdotes habían descubierto a dos compañeros y entonces en el recreo las quemaron frente a todos tratándonos de dar una lección. Los chicos tienen acceso ahora desde los 8 años o desde los 6 a través de internet. Los teléfonos inteligentes que usted le ha comprado a sus hijos demuestra que no somos muy inteligentes nosotros. En aquel entonces íbamos a la universidad con cierto recato y preocupación a estudiar. Y en algunos decanatos, como en el de ingeniería, era pero tan difícil encontrar una chica atractiva. Yo recuerdo en ese tiempo las bromas.
No, cambiémonos de escuela, aquí no viene nada. Uno de estos días, platicando con unos chicos de la iglesia, me contaban, no, es un desfile de modas, pastor. No se trata a cuál se viste mejor, es a cuál se desviste mejor. Y cuando van subiendo las gradas, todos están abajo. Y yo les preguntaba, ¿y cómo hacen para estudiar? No, si no estudiamos, dijeron. El otro día hablaron algunos de ir a entrenar y iban a entrenar con un equipo de chicas. Y yo pasé trayendo a uno de mis hijos y le decía a mi esposa, yo no sé cómo estos van a soportar tanta tentación. Ese es el círculo de la juventud que no ama al Señor. Y ustedes y yo como papás despreocupados, queriendo que nuestros hijos estén en círculos sociales en donde ellos crezcan. ¿Crezcan en qué? ¿En astigmatismo espiritual? Lo único que no nos preocupa parece ser que ellos crezcan en su fe y que sean parte de un ministerio, porque para eso nunca nos esforzamos en apoyarles. Vaya ironía. Pero bueno, ¿cómo es que este rey no pudo pensar, quizás Dios está en esto? Olvidemos al rey sirio. Mejor me voy a preguntar yo mismo, ¿no será que la adversidad que estoy pasando puede venir de Dios y esto es un llamado del Señor? ¿No será en algún remoto mundo de mi insensatez que la ruptura de este romance o la bancarrota que está amenazando mi vida o ese accidente de tránsito o esas cuentas en el hospital que ya acabaron con mi sobresueldo de diciembre? ¿No será que algo de eso Dios está en ello para que yo vuelva mi atención a Él y me preocupe por mi falta de visión espiritual? ¿No será que hay una lección en medio de todo eso? O voy a decir el lado contrario. ¿No será que la bendición que está llegando a mi vida también es para que yo recupere la sensatez? Y para que mi corazón se llenara de gratitud y empezara a servirlo con pasión, con entrega, con compromiso. ¿Habrá algo que nos pueda regresar a la sensatez espiritual? Algunos siguen siendo insensibles al llamado de Dios hacia uno o dos ministerios que desde ratos está gritándole. Siguen siendo insensibles a ir al bautismo. ¿Qué quieren? ¿Que el cielo falso se parta en dos y un ángel con una espada centellante arroje rayos y centellas? Entonces usted dirá, este es el llamado de Dios. Yo le diría, Dios puede hacer eso, pero cuidado que con la espada le puede partir en dos. ¿Tan borrosa es su visión? Por cierto, estamos planeando al final del año hacer un servicio de bautizos especial. No para motivarles a los que han perdido la sensatez,
que llevan 1, 5 o 2 años, que saben que deben hacerlo y no lo hacen. En realidad, por aquellos nuevos que están viniendo a los pies del Señor, uniéndonos a las misiones, estábamos pensando si sería bonito poner varias piscinas de plástico y hacer un bautismo gigante. No vino en nuestra idea, no es mi creatividad. Pastor Jeff Keel de South Bay nos testificó en una conferencia, algunos estábamos ahí, nos mostró las fotos y dijimos, podría ser bonito. Pero aprovecho la coyuntura y les pregunto, ya que estamos por acabar el año, ¿no creen que al fin sería bueno que un poco de visión espiritual empezara a nacer en sus corazones y tomaran el paso de fe? ¿No creen que sería bueno que al fin recibieran el llamado de Dios para ir a una misión y servirlo? ¿Comprometerse? ¿No piensan que sería bueno que al fin vaya a Campos Blancos? ¿No cree que sería bueno que al fin concluya que el no congregarse sistemáticamente al menos 2 veces por semana le está empezando a borrar la visión? No, ¿verdad? Se volvió insensible. Se volvió insensible e independiente de Dios. Ese es el problema. Entiendo a aquellos que nunca gozaron de ese don celestial. Deben ahora mismo estarse preguntando, pero es mucho lo que está diciendo y es tanto tiempo. Pero algunos de ustedes que lo gozaron y que alguna vez estuvieron tan involucrados, ¿cómo es que ahora son tan insensibles? En fin, ¿qué sucedió? El ejército llegó frente a Eliseo. Estaba muy cerca de donde Eliseo y su asistente estaban. El asistente, que por cierto los que lean versículo a versículo, que espero sean la mayoría en casa, parece también, se llama Gizi, no es el mismo anterior, vio que el ejército se acercaba. Temblando de miedo, corrió a Eliseo a darle la noticia. Eliseo, con total paz y total seguridad, le dijo el versículo que vamos a memorizar esta semana. No tengas miedo. Vean el verso 16. 6:16. Él le dijo, no, ¿saben qué? Leamos desde el 15 para que entiendan mejor el contexto. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él dijo, esto es lo que vamos a memorizar. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, más son los que están con nosotros. Debido a la poca visión espiritual o ninguna del asistente de Eliseo, él no era capaz de ver los ángeles que estaban cuidando a Eliseo. Él solo era capaz de ver los demonios que habían sitiado a Eliseo. Con razón temblaba de miedo. Con razón algunos de nosotros temblamos de miedo, porque en nuestro fatal astigmatismo lo único que somos capaces de ver es lo malo en derredor nuestro. De hecho, en este país, si solo ponemos nuestra atención
a nuestro medio ambiente, es una locura vivir aquí. Hay tanta delincuencia. Cada día la corrupción es peor. La incertidumbre en casi todos los ámbitos acá es muy cercana a lo insufrible. Hospitales sin medicinas, corrupción en el sistema de justicia, corrupción en el sistema religioso, líderes políticos siendo enjuiciados, la delincuencia cada día tomando más autoridad sobre todo. Es una locura vivir aquí. Si alguien se llena de ansiedad y de angustia, yo no lo culparía. Yo no le culparía a nadie que diga, tengo miedo caminar por esa calle, tengo miedo transitar allí. Tengo que decirles cada vez que van a Campos Blancos, a uno o a otro, cuidado. Cada vez que salen a eventos como el de ayer, que los jóvenes decidieron hacer un alcance con personas de muy pocos recursos en la calle, decirles deben tener cuidado, deben acompañarse de varios. Es que me preocupo porque estoy como el asistente de Eliseo. Como padezco un poco también de astigmatismo espiritual, solo soy capaz de ver lo malo. No soy capaz de ver ángeles alrededor mío. Y debo acotar ahora y decirlo bien en serio. ¿Cuántas veces me habré perdido el hermoso momento de percatarme de que lo que está alrededor mío son ángeles cuidándome? Pastor, ¿lo está diciendo de forma retórica? No, lo estoy diciendo bien en serio. Porque cuando veo hacia atrás, me doy cuenta que he pasado experiencias en mi vida que seguramente un ángel cuidó de mí. No puede haber otra explicación. Déjeme citarle una trivial, porque lejos estoy de querer parecer que me jacto. Así que les contaré una trivial. En mi necedad de 21 o 22 años, le dije a mi papá, voy a ir a comprar un carro a los Estados Unidos y me voy a venir manejándolo. Necedad porque nunca había hecho eso, no conocía el camino y usted sabe todos los riesgos que a los 21 años podía hacer. Mi papá no me metió a la cárcel porque no podía. No me pudo detener, yo ya me sostenía por mí mismo económicamente, en fin. Al regreso, cuando entré a la frontera de Guatemala, México, Guatemala, un amigo llegó a traerme, un amigo de mis papás, que trabajaba en el gobierno, porque aproveché y traje un equipo electrónico para la radio. En ese entonces yo trabajaba para la radio. Y yo temía que los impuestos y todo eso, entonces este amigo fue a ayudarme. Cuando entré a la frontera México-Guatemala y nos saludamos y ¿cómo te ha ido? Bueno, tuve un accidente, no me acuerdo, ni me quiero acordar dónde. Rompí el cárter, los ahorros que tenía me los acabé reparando el carro, pero el carro todavía camina, le dije con cierta molestia. Bueno, me dijo, lo importante es que estás aquí, que traes el equipo caro y que venís a salvo, ¿cierto? Dame los documentos. Entonces le di los documentos. No, dame todos los documentos, ya te di todo. No traes nada, me dijo. Pero si esto es todo, ¿y cómo pasaste México? No sé. Pero ¿y cómo pasaste la frontera?
yo di esto, pero no te han sellado nada, me dijo. No hay manera lógica de que hayas venido hasta aquí. Y yo le pregunté, ¿y hoy qué hago? Hoy escondete. Anda a orar y déjame que esto es lo mío. A ver cómo logramos pasar aquí en Guatemala y después nos arreglamos en la frontera de El Salvador. Yo le dije, mira, lo único que recuerdo es que pasé el punto que vos me estás refiriendo como a las 12 de la noche. No, me dijo, ese lugar lo cierran a las 11. Pero sí lo pasé después de las 11, estoy seguro. Y un hombre salió ahí y me preguntó qué traía, que dónde iba y me dijo, pase. Quien me fue a traer no era cristiano y me dijo, debió ser un ángel. Ahora reconozco, Señor, seguro debiste enviar un ángel. En tu gracia, en tu misericordia, favoreciéndome. Puedo decir también esto con mucha seguridad ahora. El mejor lugar donde yo puedo estar no es el lugar más seguro ante los ojos de los hombres, sino que el lugar más seguro es estar en el centro de la voluntad de Dios. Usted puede vivir en el lugar más peligroso, pero si usted está en el centro de la voluntad de Dios, usted duerme en paz. Y sé que varios de ustedes pueden testificar de eso aquí. El mes que recién pasó han estado varios extranjeros aquí. Siempre hablan sobre la inseguridad, sobre las noticias. Y 2 o 3 antes de irse, cuando he llevado al aeropuerto, me dicen, mira, ¿y alguna vez voy a ver algún acto de violencia aquí? Yo sonrío y les dije, ¿que querés ver algo? No, es que uno viene con la expectativa. Y yo no he visto ni siquiera uno, me dice. Ni siquiera un tatuado he visto. Yo sonrío, te puedo llevar donde hay varios. Pero tengo que decir, el lugar más seguro para ellos es estar en el lugar donde Dios les ha llamado a hacer misiones. Han ido a varias de nuestras misiones, si no a todas. Algunos de esos lugares son difíciles de acceso o probablemente peligrosos. Qué ironía que algunos de ustedes no van o no dejan ir a sus hijos porque ustedes tienen miedo. Y los extranjeros con cabello rubio, ojos azules, se sienten seguros en el centro de la voluntad de Dios. Pero usted o yo con cabello negro, manchado, no sigo porque se ofenden. Ahora tengo que terminar este estudio diciendo, Señor, gracias por todos esos ángeles que has enviado alrededor mío y yo neciamente no me di cuenta por mi astigmatismo. Quizás algunos de ustedes también. Al fin el ejército se paró frente a Eliseo y Eliseo pidió, Señor, provócales astigmatismo a estos, que no sean capaces de entender la realidad. Y ellos quedaron ciegos, el ejército completo. Deduzco que no fue una ceguera de falta de visión máxima, fue falta de sensatez, porque Eliseo les dijo síganme y pudieron seguirlo. El ejército completo siguió a Eliseo porque él les dijo les llevaré donde está Eliseo, y los llevó al centro de Samaria, el territorio enemigo. Y cuando estaba allí el ejército enemigo alrededor,
Entonces Dios oró, Elías oró y Dios obró y les quitó la falta de sensatez. Ellos vieron a su alrededor y temblaron de miedo. Estamos muertos. Eliseo dijo al rey de Israel: déjelos en paz, déles de comer bien y mándelos de regreso. Es curioso porque ese rey de Israel no era temeroso de Dios, pero hasta ese demonio hizo caso a Eliseo cuando se está en el centro de la voluntad de Dios. Aún en el último momento, Dios mostrando misericordia. Esa es una de las palabras más repetidas en la Biblia: misericordia. Hay tanta misericordia que les cuento. Mi enfermedad, el astigmatismo, mi enfermedad física tiene cura. Uno de estos días hablé con alguien de la iglesia que me dijo: puede ser operado, pastor, con rayos láser, y me dijeron todo. Me dio miedo todo lo que me dijeron y dije: están bien los lentes, pero tiene cura, dijo. Lo que más me emociona no es que mi astigmatismo físico tenga cura, sino que mi astigmatismo espiritual tiene cura. El físico requiere dinero para eso. El espiritual requiere nuestro corazón. Que nos volvamos a Dios en oración, que con humildad le pidamos quite la venda de nuestros ojos y nos comprometamos a obedecerlo. Usted decide. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por lo que esta me habla.